Bienvenidos a esta nueva serie del canal, en la que repasaremos uno por uno todos los títulos de liga obtenidos por Millonarios. En esta ocasión, hablaremos de su primera estrella. Millonarios arrancó el campeonato colombiano de 1949 con un sorpresivo empate a domicilio contra el debutante Deportivo Barranquilla, aunque una semana después la escuadra de Cacho Aldave exhibía toda su pegada ante un Bucaramanga que nada pudo hacer ante el poderío azul. Alfredo Castillo, máximo artillero de la historia de la institución, marcó su primer gol en el torneo. No obstante, sería su coterráneo Pedro Cabellón el que empezaría a demostrar que esta liga era suya con un doblete. Ambos atacantes argentinos también marcarían en la trabajada victoria en el estreno como local ante Deportivo Pereira. Pese a que el equipo golearía con absoluta facilidad al ya extinto Once Deportivo por 3-0, sufrió su primera caída ante Boca Juniors de Cali en un encuentro polémico que contó con 7 anotaciones. Después de ese traspié en el Valle del Cauca, el estratega argentino al frente del embajador haría un viaje a Buenos Aires que fue un antes y un después en la historia del fútbol de nuestro país, pues regresó a la capital con un refuerzo de lujo, Adolfo Pedernera. 15.000 almas llegaron al estadio El Campín con la ilusión de ver al maestro contra el Atlético Municipal, actual Nacional, pero aquel 12 de junio no sería su debut. Lo que en cambio sí presenciaron las graderías, fue un auténtico recital al ritmo del ballet azul. Alcides Aguilera abrió el marcador al poco tiempo de iniciado el cotejo. Cabellón extendería la ventaja minutos más tarde. El peruano Alfredo Mosquera tuvo su bautizo de gol en tierras colombianas y ya era goleada. Alfredo Castillo, ya en el segundo tiempo, haría el cuarto tanto. Nuevamente Cabellón y Aguilera cerrarían la faena y concretarían un doblete cada uno para su cuenta personal. Un 6-0 para el recuerdo que confirmaba las aspiraciones al título. Aún así, a Millonarios le tocó remar a contracorriente en su visita a Huracán de Medellín. Con el resultado en contra por 2-0, emergió la figura salvadora de Pedro Cabellón, quien, con 2 tantos en los minutos finales, rescató un punto in extremis que a priori resultó vital para lograr el objetivo. Finalmente llegó el estreno de Pedernera con la camiseta embajadora, y no podría haberlo hecho mejor. El ariete, uno de los mejores jugadores del mundo para esa época, se encargó de poner las 3 asistencias para la cómoda goleada ante Deportes Caldas en un estadio completamente abarrotado. En la siguiente jornada, en una batalla a cara descubierta contra el América en la ciudad de Cali, el argentino iba a demostrar toda su jerarquía. La mechita pegó primero, pero un centro de Pedernera lo cabeceó Cabellón para igualar rápidamente las acciones. El local no se dejó intimidar y volvía a ponerse en ventaja 7 minutos después. La alegría no duró mucho, porque el maestro anotaría por primera vez en la siguiente jugada. Con el partido roto en 1000 pedazos, otra diana de Cabellón adelantó al visitante antes de irse al descanso. Por más que los escarlatas tiraran de orgullo y lograran la igualada parcial de nuevo, Alfredo Castillo a 15 para el final volvía a darle los 3 puntos al azul. La guinda la pondría Cabellón con su espectacular triplete, aunque la mecha consiguió maquillar el marcador. En el clásico capitalino, que además era un partido directo, el empate a 2 dejó las espadas en alto. El embajador volvió a visitar Medellín, ahora para medirse contra el Green. El onceno azul no tuvo piedad alguna con el poderoso de la montaña, propinándole un 1-6, con sendos dobletes de Pedernera y de Alfredo Castillo incluidos. El tridente argentino volvió a funcionar como un reloj en el cotejo ante la Universidad Nacional. Cabe aclarar que, por aquellos días, el cuadro universitario aseguraba que contaría con una joya gaucha procedente de River Plate. Se trataba nada más y nada menos que de Alfredo Di Stéfano. Volviendo al encuentro, la Universidad Nacional empezó ganando. El embajador no acusó el golpe, y un pase de Pedernera lo aprovechó Cabellón, quien también mandaría al fondo de las mallas un centro de Alfredo Castillo para remontar. El maestro volvió a vestirse de asistidor y Alfredo Castillo echaba tierra de por medio. Fue entonces que, finalizando la primera vuelta, llegó el partido contra el Deportivo Cali, líder e invicto en ese momento. Ambos conjuntos ofrecieron un partidazo a la altura de las expectativas. Cuando parecía que el embajador rompía la racha de imbatibilidad de los azucareros y trepaba hasta la cima del certamen, un tanto de Severiano Ramos a 6 sobre el final le devolvía el liderato a los verdiblancos. Lejos de amedrentarse por el agónico empate, el ballet azul mostraría su versión más arrolladora. Gracias a que Pedernera convenció a la saeta rubia de unirse a la plantilla, y de traerse adicionalmente a Néstor Rossi, se daría origen a la época del Dorado.
Millonarios volaba imparable, y jornada tras jornada ejercía un dominio absoluto, apabullando a sus rivales con una autoridad incontestable. Encadenó 4 encuentros consecutivos anotando de a 5 goles. Esta racha tuvo una breve pausa en la revancha ante el Boca de Cali, que supo ser una piedra del zapato, pero que de todas formas cayó derrotado con 2 goles de Di Stéfano. El 5 iba y le volvió en la salida a Itagüí, ya que el Atlético Municipal nada pudo hacer ante el póker de goles de Pedro Cabellón. La caída del Cali ante Santa Fe por 4-3 en esa misma fecha, hizo que ambos elencos tuvieran igualdad de puntos. Tras otras 2 exhibiciones, llegaría el controversial duelo ante la Mechita. El presidente Escarlata, antes del inicio del encuentro, había firmado un papel en el que cedería los puntos en caso de una eventual victoria en Bogotá, esto debido a que sí o sí le tocaba alinear 2 jugadores suspendidos ante la imposibilidad de reemplazarlos. Dicho y hecho, en la cancha el Diablo se impuso 2-1, aunque oficialmente se le diera el partido a Millonarios. Luego de acudir al escritorio, una anécdota curiosa tendría lugar en el segundo clásico capitalino de la temporada. Cuando el Ballet Azul ganaba por 5-3, el peruano Ismael Soria rompe el pacto de marcar solo 5 veces por partido y decreta el sexto, confesando que le habían prometido un sombrero si anotaba. A falta de una jornada que tenía pendiente contra el Medellín, el embajador desaprovechó la chance de finiquitar el torneo en Bogotá, cayendo por 2-0 ante un Deportivo Cali que luchó mano a mano desde el principio y también quería ser campeón. El panorama había cambiado por completo para ese cotejo aplazado ante el poderoso, ya que cualquier resultado que no fuese un triunfo les otorgaba la estrella a los azucareros. La presión no le pasó factura al conjunto de Aldave, y consiguieron doblegar al DIM por un rotundo 4-0. El goleador Cabellón llegó a la escandalosa cifra de 42 goles, y ya era prácticamente un hecho su botín de oro. La paridad en unidades obligó a que se jugara una serie de desempate por el trofeo, que sirvió como una especie de final. En la ida en el Pascual Guerrero, el embajador se sostuvo gracias a las providenciales intervenciones de Gabriel Ochoa Uribe, quien mantuvo su arco en 0. Un decisivo Pedernera le otorgó el primer asalto al Ballet. Pese a que, en la vuelta, el Superdepor se fue en ventaja y mandaba todo a un tercer partido en cancha neutral, nuevamente apareció el maestro, junto con la saeta rubia, para volver a pintar de azul esa estrella. Ya con 10 jugadores sobre el campo por la expulsión de Pipo Rossi, el local consiguió estirar su ventaja, aunque el Cali recortaría distancias. Millonarios supo aguantar con inferioridad numérica el constante asedio azucarero, y gritaba campeón por primera vez en toda su historia. Sufriendo hasta el último momento, como ya es costumbre, el azul inauguraba